Antes de convertirse en el rostro de la humanidad, antes que los soldados pronunciaran su nombre con admiración, o que sus enemigos comenzaran a verlo como una leyenda imposible de derrotar, Master Chief era simplemente un niño llamado John. Y aunque millones de jugadores lo conocen por su armadura verde, sus hazañas imposibles o las guerras que ayudó a ganar, la verdadera historia de Master Chief no comienza en un campo de batalla. Comienza con una infancia que le fue arrebatada. Porque detrás del soldado más famoso de los videojuegos existe una tragedia silenciosa, una que rara vez ocupa los titulares de las grandes batallas o los momentos heroicos. La historia de un niño que nunca tuvo la oportunidad de decidir quién quería ser. Esto es Loreverse, donde las historias no solo se cuentan, se viven. Muchas gracias para todos los nuevos suscriptores quienes han comentado y dejado su like. Eso me apoya muchísimo para seguir trayendo este tipo de contenido. Continuemos con la historia. John nació en un periodo de relativa normalidad para la humanidad. Como cualquier otro niño, tenía una familia, amigos y una vida que parecía destinada a seguir camino común. Sin embargo, esa vida terminó de forma abrupta cuando llamó la atención de un programa extremadamente secreto conocido como Spartan 2. A simple vista, aquel proyecto tenía un objetivo noble. La humanidad enfrentaba conflictos internos cada vez más peligrosos y necesitaba soldados capaces de intervenir donde nadie más podría hacerlo. Pero para lograrlo, los responsables del programa tomaron una decisión que todavía genera debate dentro del universo de Halo. Secuestraron niños. John tenía apenas 6 años cuando fue separado de todo lo que conocía, mientras su familia continuaba su vida creyendo que seguía ahí. Una copia genética ocupó su lugar durante un corto tiempo para ocultar la desaparición. Aquella copia moriría poco después, dejando a sus padres sin respuesta y sin posibilidad de recuperar a su hijo. Mientras tanto, el verdadero John era llevado a una instalación militar donde comenzaría un entrenamiento que duraría años. A partir de ese momento dejó de ser tratado como un niño. Ya no importaban sus sueños, ya no importaban sus intereses, ya no importaba quién quería llegar a ser. Lo único que importaba era convertirlo en el mejor soldado posible. Durante años, John y los demás candidatos Spartan fueron sometidos a un entrenamiento brutal. Cada día estaba diseñado para llevarlos más allá de los límites humanos. Aprendían tácticas militares, combate cuerpo a cuerpo, liderazgo, supervivencia y trabajo en equipo. Lo que para otras personas habría sido una experiencia imposible de soportar, para ellos se convirtió en su nueva normalidad. Sin embargo, el entrenamiento era apenas el comienzo. Cuando alcanzaron la adolescencia, llegaron las modificaciones biológicas. Procedimientos experimentales, cirugías extremadamente peligrosas, mejoras físicas que aumentarían su fuerza, velocidad y resistencia a niveles sobrehumanos. Pero no todos sobrevivieron. Algunos murieron durante el proceso. Otros quedaron permanentemente incapacitados. Pero quienes lograron superarlo, emergieron convertidos en algo completamente distinto. Ya no eran simples soldados, eran Spartans. Y entre todos ellos, John destacó rápidamente. No porque fuera el más fuerte, ni el más rápido, sino porque poseía algo que incluso los mejores entrenamientos no podían fabricar: la capacidad de liderar. Incluso siendo joven, los demás Spartans confiaban en él. Cuando las situaciones se complicaban, era John quien encontraba la manera de seguir adelante. Cuando el miedo aparecía, era John quien mantenía unido al grupo. Y, sin darse cuenta, comenzó a convertirse en el tipo de persona que otros seguirían hasta el final. Y entonces llegó la guerra. Cuando la humanidad tuvo su primer contacto con el Covenant, todo cambió. Lo que inicialmente parecía un encuentro entre civilizaciones,
terminó convirtiéndose en una guerra de exterminio. El Covenant no buscaba negociar, ni buscaba coexistir, buscaba destruir. Planetas enteros comenzaron a caer, colonias completas desaparecieron. Miles de millones de personas murieron mientras la humanidad luchaba desesperadamente por sobrevivir. Fue en medio de aquel conflicto donde nació la leyenda de Master Chief. Durante años, John participó en algunas de las operaciones más peligrosas jamás registradas. Misiones que parecían imposibles, batallas donde la probabilidad de supervivencia eran mínimas, situaciones que habrían acabado con cualquier otro soldado. Una y otra vez, él regresaba. Cada victoria alimentaba el mito, cada supervivencia aumentaba su reputación y poco a poco dejó de ser visto como una persona y empezó a ser visto como un símbolo, tanto para los soldados como para los civiles, ya que para el Covenant representaba una amenaza constante. Pero detrás de aquella imagen legendaria seguía existiendo el mismo problema que habría acompañado a John desde la infancia. Nunca había aprendido a vivir fuera de la guerra. Mientras otras personas construían familias, desarrollaban relaciones o descubrían quiénes eran realmente, John pasaba cada día preparándose para el siguiente combate. La guerra no era algo que hacía, la guerra era todo lo que conocía. Y quizá ninguna relación refleja mejor esa realidad que la que desarrolló con Cortana. Cuando la inteligencia artificial fue asignada para trabajar junto a él, algo comenzó a cambiar. Por primera vez en mucho tiempo, John tenía a alguien a quien podía comprender el peso que llevaba sobre sus hombros. Cortana no lo veía únicamente como un arma, ni lo veía únicamente como un héroe. Ella veía detrás del hombre de la armadura. Y aunque su relación nunca fue convencional, terminó convirtiéndose en uno de los vínculos más importantes de toda su vida. Juntos, enfrentaron amenazas capaces de destruir galaxias enteras, sobrevivieron a situaciones imposibles, compartieron victorias y derrotas que ningún otro ser humano podría comprender completamente. Por eso, cuando el tiempo comenzó a alcanzar a Cortana, la situación golpeó a John de una forma especialmente dolorosa. Durante toda su vida, había perdido compañeros, había visto morir soldados, había presenciado la destrucción de mundos enteros. Pero esta vez era diferente, porque Cortana no era simplemente una aliada, era una de las pocas conexiones emocionales reales que había construido en toda su existencia. Y cuando alguien pasa la mayor parte de su vida aislado emocionalmente, esas conexiones adquieren un valor imposible de medir. Lo interesante de Master Chief es que muchas personas lo recuerdan por sus momentos más espectaculares, las batallas, las explosiones o las victorias imposibles. Pero la razón por la que sigue siendo un personaje tan querido tiene poco que ver con eso. Lo que realmente conecta con la gente es la humanidad que existe debajo del casco. Porque a pesar de toda su fuerza, John nunca deja de sentirse como alguien que esté intentando cumplir con una responsabilidad enorme. Nunca busca fama, ni busca reconocimiento. Nunca actúa como alguien que disfruta siendo una leyenda. Simplemente sigue avanzando porque siente que es su deber. Y quizá ahí reside la parte más triste de toda su historia. Porque si observamos su vida completa, resulta ser difícil encontrar momentos donde John realmente haya tenido oportunidades de elegir. Porque él no eligió convertirse en un Spartan, ni eligió perder su infancia. Tampoco eligió crecer en un medio de entrenamiento militar, ni convertirse en un símbolo de toda una especie. La mayoría de esas decisiones fueron tomadas por otras personas mucho antes de que pudiera comprenderlas. Sin embargo, aún así, decidió cargar con sus consecuencias. Y eso es lo que convierte a Master Chief en algo más que un simple supersoldado. Esta es la historia de una persona que pasó toda su vida cumpliendo una misión que nunca pidió.
de alguien que sacrificó prácticamente todo por proteger a otros. Al final, cuando pensamos en Master Chief, es difícil no pensar en la armadura verde, las batallas contra el Covenant o los anillos de Halo. Detrás de todos esos momentos existe una historia mucho más humana. La historia de un niño llamado John. Un niño que fue obligado a crecer demasiado rápido y que pasó su vida entera en campos de batalla. Que al final terminó convirtiéndose en una leyenda precisamente porque nunca dejó de seguir adelante, incluso cuando todo parecía perdido. Porque algunos héroes nacen para hacer historia, otros nacen para inspirar gente, y luego está Master Chief, un hombre que nunca pidió convertirse en ninguna de las dos cosas, pero terminó cargando con el destino de la humanidad sobre sus hombros. Y quizá por eso sigue siendo uno de los personajes más icónicos de los videojuegos, no por su armadura ni por sus victorias, sino porque debajo de todo eso siempre existió alguien que, a pesar de haber sido creado para la guerra, nunca dejó de luchar por las personas que quería proteger. Y esto fue Loreverse, gente. Muchas gracias para todos los que llegaron hasta este punto del video. Un abrazo y un beso en donde lo quieran. Dale like a este video si te gustan los dinosaurios y dale dislike si te gusta el resistol. Chao.